Buen día amigos que sintonizan BPI TV cuando son las 9:40 de la mañana en la ciudad de Caracas, reporta Andrés Fornerino. La Comisión de Asuntos Electorales, la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos de la Asamblea Nacional Venezolana ha sesionado el día de hoy para presentar un informe sobre las irregularidades ocurridas en el proceso electoral del pasado 15 de octubre. Es por ello que vamos a escuchar al presidente de esta subcomisión, Luis Estefanelli, para que nos pueda decir sobre estas investigaciones que han realizado desde la Asamblea Nacional Venezolana y cómo pudiese incidir en unas próximas elecciones. Bien, en compañía, muy buenas, gracias. En compañía de todas las ONG, la mayoría de las ONG que hacen vida en el campo electoral en Venezuela y los coordinadores políticos electorales de los partidos políticos, hemos hecho 5 reuniones con esta, hoy es la concluyente, que va a determinar y que va a ir a la plenaria el día martes que viene, que determina todos los hechos que ocurrieron, sustenta, desarrolla y demuestra el fraude en proceso, el proceso fraudulento que ocurrió el 15 de octubre, que además ha ido increscente elección a elección y que seguramente se pronunciará aún mayormente en las elecciones de alcalde venideras. Este informe es un informe que recoge todas las inquietudes de todos los expertos electorales, denuncia estadísticas, etcétera, etcétera, y que es plasmado en un informe único, que se convertirá, por así decirlo, en una Biblia para la lucha de las condiciones electorales que requieren los venezolanos para medirse en cualquier elección de aquí en adelante. Sobre todo si es un tema tan delicado como una elección presidencial. Y hay unas conclusiones que van a ser esgrimidas en ese informe, aprobadas por la plenaria y van a ser llevadas a la mesa de negociación si esta se da con el gobierno, de la cual nosotros aspiramos que internacionalmente este informe tenga el aval, el soporte suficiente para demostrar que en Venezuela no hay una democracia formal, sino una democracia manipulada, una especie de careta democrática que de vez en cuando permite que el elector vote, pero que está diseñada para que las mayorías no se expresen, para que una minoría, como una especie de ejército de ocupación, logre ganar elecciones sin tener los votos de la mayoría. Eso está diseñado de esa manera. ¿Cuáles son esas observaciones particulares que van a llevar o que van a discutir ante la plenaria o que van a presentar en este informe, diputado? Bueno, no quisiera adelantarte todos los detalles, pero yo te puedo decir algo y creo que es importantísimo. Hay que equilibrar el CNE, que está deslegitimado y que produce abstención sobre el sector de la oposición. Eso es lo que ellos quieren. Ese equilibrio hay que buscarlo en una negociación política. Lo segundo de ello, tú no puedes atropellar con los cronogramas electorales. Eso es como ponerte siempre a funcionar en los términos que ellos dicen, cuando ellos saben que es lo que viene y cuando sí hay que alargar porque ellos no tuvieron tiempo de presentar un candidato, lo hacen. Pero cuando te toca a ti, te recortan más bien. Una elección presidencial no puede ser preparada en menos de 6 meses. Tú me tienes que anticipar 6 meses mínimo antes la fecha y el cronograma electoral. De lo contrario va a ser un gran fraude que se va a querer montar y que está basado en un libreto que pasó por la Constituyente, pasó por el 15 de octubre, va a pasar por el 10 de diciembre y después va a concluir en una fecha atropellada como la que venimos viendo que está haciendo el CNE, que cada vez se muestra más descarado, más que se quita más la careta y cada vez viola más los derechos de los electores. ¿Quiénes van a ser los encargados en este proceso de diálogo del próximo 1 y 2 de diciembre para llevar estas solicitudes que ya han hecho desde el Parlamento sobre las irregularidades o quizás las garantías que se tienen que tener para unas futuras elecciones presidenciales? Ya, y también quería consultarle sobre esto, ya hay unas elecciones, ya hay una campaña para las elecciones de alcalde que ha anunciado el CNE el día de mañana, a partir de este jueves. ¿Estas condiciones varían en relación al proceso anterior? ¿Pudiese generar quizás algunas adversidades en el proceso electoral? Mira, volvemos a repetirlo. El proceso de alcalde no solamente se van a repetir todas las anomalías, irregularidades, violaciones de los derechos, abuso de poder que se hicieron el 15 de octubre, sino que estimamos que los derechos van en franco deterioro, va creciendo el fraude, se va descarando, se va haciendo cada vez más evidente y no podemos esperar nada mejor que lo que vimos el 15 de octubre, sino por el contrario peor. Ya hay
esa elección está viciada de nulidad desde su misma convocatoria, por la forma como se hizo, porque se violó el artículo 42, se han venido violando, eliminando centros, existen ya una serie de vicios que se han detectado en la tabla mesa entregada, no se abrió el REP, se vuelven a trabajar con los funcionarios de los organismos de apoyo, las juntas electorales municipales, etcétera, etcétera, de manera ad hoc. Es decir, te quieren acostumbrar a eso, nosotros no nos vamos a acostumbrar a eso. Las elecciones, para que sean democráticas y transparentes, tienen que reunir un mínimo de integridad electoral, que eso es un baremo que existe mundial y que cualquiera que venga aquí te va a decir, no son elecciones democráticas. Este informe va a ser presentado en representación de Gustavo Velázquez y de Vicente Díaz para este proceso de diálogo. No, bueno, el proceso de diálogo lo encabeza Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional, Luis Florido como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, y se van a incorporar algunos otros personeros que entiendo forman parte de las conversaciones y el diálogo que se está haciendo entre la oposición. Ayer hablé precisamente con Luis Florido sobre el informe y me dijo que ese va a ser el soporte con el cual van a negociar los términos electorales, que le dieron una copia. Por supuesto, la copia tiene 1000 páginas, hay que tener, como tiempo para hacerla, pero va en digitalizado y tiene en físico más de 1000 folios. ¿No insistirán con estas denuncias ante el Consejo Nacional Electoral? ¿No va a ser remitido este informe quizás al Consejo Nacional Electoral? Bien, nosotros le vamos a enviar al Consejo Nacional Electoral una carta, precisamente con todos los detalles del informe y a todos los organismos pertinentes. No tenemos por qué ocultarlo, es un informe público, va a ir a plenaria una vez aprobado. Yo como presidente de la subcomisión voy a hacer la entrega formal al Consejo Nacional Electoral de todas las anomalías, arbitrariedades, ilegalidades, delitos electorales que ellos han venido cometiendo con el derecho de los venezolanos, que es el derecho a elegir y ser elegido. En caso del gobierno no cumplir en este proceso de diálogo con estas peticiones que realizan en el informe, ¿qué quedará a hacer? Bueno, la lucha tiene un tablero internacional y un tablero nacional. La sociedad civil tiene que organizarse, los partidos tienen que recomponer su fuerza y blindarse más en la unidad, y tendremos que ver qué decidimos hacer. En todo caso, yo pongo mi fe en que las cosas van a, en primer lugar, avanzar hacia adelante. No creo mucho, por supuesto, en este régimen, ni la manera como los antecedentes parece que le preceden no son muy buenos ni halagadores, pero sin embargo sí pienso que la situación del país está absolutamente grave, que va a requerir que el gobierno haga una negociación política. Mi esperanza se basa más en la obligación o el estado de necesidad que tiene el régimen que en que ellos lo hagan por la buena o que quieran hacerlo. Bien, muchas gracias. Escuchaban las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Luis Stefanelli, quien es el presidente de la Subcomisión de Asuntos Electorales y de Derechos Políticos de la Asamblea Nacional Venezolana, como parte de este informe que va a ser presentado ante la plenaria en los próximos días de la Asamblea Nacional Venezolana. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.